Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, otra vez más, gracias a los amigos de Huawei, vamos a revisar y abrir por primera vez sin libreto el Huawei Watch GT3, que ya empezó su preventa o su venta oficial, no sé, pero los amigos de Huawei me lo prestaron para verlo. Como ustedes saben, yo no soy muy fanático de los relojes inteligentes porque creo que ya tengo suficiente con un teléfono que me avisa cada rato si acaso alguien me llama o si acaso tengo más cositas que hacer para tener un teléfono, pero mis experiencias han sido bastante buenas y los recomiendo para todas aquellas personas que quieren hacer algo más con ellos. Este Watch GT3 es el de 46 milímetros y vienen dos sabores, viene uno de 46 milímetros y uno de 42 milímetros, que tienen diferentes especificaciones, pero son bastante parecidas. La duración de la batería es un poquito diferente y todo. Y este que viene aquí, Device Huawei, no sé qué, no sé cuánto, Export to the App Gallery, me parece bastante bello, por lo menos lo que veo aquí, bastante elegante con este negro y esta cajita con letras doradas. Y vamos a proceder al unboxing en forma rápida y eficiente. Sacamos el plastiquito de rigor. La caja es una cajita bastante bonita, como satinada en negro, con estas letras en doradas que se ven muy bien. Y veamos si tiene la cantidad suficiente de aire para poder salir suavemente. ¡Wow! La verdad es que los amigos de Huawei siempre se esfuerzan en hacer un muy buen empaquetado y sobre todo sus productos que son más premium. Pestañita que está aquí me indica para abrir, tiene como una texturita en diagonal, una vez más con el borde, un marco dorado, las letras en Huawei y el reloj en primera instancia. Abrimos la tapita de la cajita y voy a encontrar aquí al ladito otra letita, ching, en la que encontramos, veamos, dos cositas. Uno, el cargadorcito, en una bolsita plástica, por supuesto. Es todo junto, es todo una sola gran pieza con un cable USB tipo A la pot, o el cosito le voy a poner en este caso de carga. Aquí viene la tarjetita de la garantía, por supuesto. Por aquí encontramos una guía de inicio rápido y supongo que aquí podemos bajar la aplicación, la cual la vamos a bajar inmediato. Y aquí encontramos el teléfono en perfectas condiciones. En este caso es negro con negro, tal como sale en la cajita, con esta esfera, este vidrio curvo o vidrio diagonal, porque el vidrio no termina aquí, sino que termina acá en el borde. Estos bordes tienen, por supuesto, un acabado muy bonito. La esponjita sale volando, el cosito de carga que es magnético, me volvería loco con eso. Y aquí tenemos otro despegue aquí, supongo que es para cuidar toda la presentación en la parte de atrás. Este modelo viene con una correa de goma que dice Huawei Watch GT3, un marco metálico, todas las faces o las caras que uno podría llegar a querer. Si es primera vez que estás en mi canal, te invito a que te suscribas, revisen el resto de mi contenido, aprietes mi carita por aquí abajo para que sepas cuándo y no subo contenido y así pueda llegar rápidamente a los 10.000 suscriptores. Y si no es primera vez que pasa por mi canal, te agradezco mucho tu fidelidad y por favor, tu feedback siempre es bienvenido abajo en la cajita de comentarios. A diferencia de los anteriores, este tiene dos botoncitos, tiene esta coronita para poder pasar diferentes cosas y el botón de abajo que supongo que tiene que ser como el botón de home. Este botón también se presiona, los dos tienen sensibilidad táctil por si acaso. Vamos a ver para qué sirve cada uno. La verdad es que estoy bastante impresionado de cómo se ve, me dan ganas de ocuparlo porque no es tan masivo como uno podría pensar, como he visto otros. Ahora, ¿cómo se prende esto? No lo sé. Por supuesto, hay que ver la guía de inicio rápido. Enciéndalo desde aquí arriba. Muy bien. También se puede descargar la aplicación desde el mismo teléfono. Instalar. Aquí veo una apertura en el lado que supongo debe ser algún tipo de parlante para poder recibir llamadas o mensajes. Y acá tenemos el micrófono. Porque claro, si lo ponemos aquí, por lo general a la izquierda, estoy pensando en personas derechas, está a un ladito. ¿Qué tan fácil es de emparejar el uno en el otro? Varias cosas que se pueden hacer con este relojito. Una de ellas es que te sigue la ruta porque tiene incorporado un GPS de doble banda y 5 sistemas. Y además uno puede ocuparlo con más de 100 diferentes tipos de deportes. Pueden ocuparlo para programar, como un entrenamiento personal, de navegación, si a ustedes les gusta hacer trekking o bicicleta y no se quieren andar perdiendo por ahí, de concentración, ayuda también con ejercicios. Yo he probado algunos de los anteriores y también tiene forma de mejorar monitorear cuánto duermes, y además también tiene otros ejercicios de relajación, te dice qué tan estresado está o cómo puede andar el resto del día. Tiene un sistema para recibir llamadas, contestar y recibir llamadas en la muñeca, y
Además se pueden bajar algunas aplicaciones del App Gallery, lo cual también me gusta bastante. Si bien no tiene Android, tiene el App Gallery para poder bajarse. Aquí se pueden ver cómo se puede emparejar una vez que se descarga la aplicación desde el QR. Fácilmente se encuentran a un lado y dice aquí Watch 3, asociar y ya está. Sin concursos ni sorteos. Se tienen que hacer una cuenta de Huawei por si no la tienen. Acepta todas las condiciones, por supuesto, como todo el mundo. Y así se conecta, bien fácil, rápido y bonito. Y como les decía anteriormente, este lo pueden encontrar en 2 envases y en 6 sabores. Este que está acá tenemos el Huawei Active Edition, que es el mismo de la cajita. Además existe uno que se llama Classic Edition, que es acero inoxidable por fuera y la correíta de cuero. Y para esta misma medida tenemos Elite Edition, que es con una vez más acero inoxidable pero una correa metálica. Y en el Watch GT3 de 42 mm también está el Active Elegant Edition y por supuesto el Elegant Edition con correa metálica. El chiquitito tiene esta pantallita que ustedes ven acá, es una pantallita AMOLED de 1.4 pulgadas, tiene 4 GB de memoria interna y además tiene 32 MB de RAM, para que ustedes tengan una idea. Tiene un montón de sensores, acelerómetro, giroscopio, geomagnético, óptico y ritmo cardíaco, óptimo para el ritmo cardíaco, presión del aire y temperatura. Tiene resistencia al agua de 5 atmósferas, así que lo pueden ocupar. Y además también viene, si ustedes se ponen aquí a cachurearlo, como les digo, de arriba para abajo, sensores, ajustes, Bluetooth, esferas, tarjetas personalizadas, pantalla y brillo, sonido de vibración, pin por si lo quieren bloquear, botón de abajo, ustedes pueden poner abajo para que lo quieran, ejercicio, estado, frecuencia, este botoncito que está aquí lo pueden poner como ustedes lo quieran, ajuste, ejercicio, sistema y demás, actualización, reiniciar, apagar, desconectar, todo lo que ustedes puedan querer. Y eso es cuando están en home y bajan, y aquí tienen todas las vibraciones, y cuando están en home, que vuelven con este mismo y suben, tienen todas las notificaciones que ustedes ya pueden saber. Como les digo, puede funcionar para 100 diferentes, creo que tiene como 100 diferentes modos de ejercicio para todas las conveniencias. Y tiene una forma, porque aquí uno ve que tiene un parlante, tiene una forma que uno aprieta un botoncito y lo desagua. Eso. Además tiene Bluetooth 5.2, GPS y NFC, por lo que pueden hacer pagos con el teléfono si es que así lo desean, y para todas esas empresas que hoy día todavía pueden hacer pagos. Esta esferita que está acá, que yo ya la cambié, la pueden cambiar por muchas otras esferas y pueden poner moderno, multicolor, cielo nocturno, azul oscuro. Pueden bajar otras esferas a través de la aplicación. Y en la aplicación, por supuesto, que después la vamos a ver con más detalle, pueden hacer un seguimiento a todos sus niveles, por supuesto también a los diferentes ejercicios, que pueden bajar un plan, o también pueden aquí en el dispositivo agregar funciones o sumar funciones. Pueden ir a la galería para el dispositivo, las esferas del reloj, la música, pueden cargar música directamente en el teléfono o pueden andar con el teléfono, lo cual es bastante bueno porque si uno sale a correr y no quiere salir con el teléfono, puede tener la música y además los tiene conectados a Bluetooth del audífono, no hay ningún problema. Como les digo, yo soy un usuario un poquito más exigente que el resto porque a mí no me llaman la atención estos relojes inteligentes, porque generan mucha más distracción, yo creo, que de costumbre, pero sin duda se le podría sacar mucho provecho. Síganme en redes sociales donde subo más contenidos, videos y cosas que están por venir. Y como siempre, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lávese las manitos, lea un libro y nos vemos en el próximo video.